Ella solo le pidió a Santa una cosa, más tiempo con su mamá. Pero el hombre que escuchó su susurro cambiaría sus vidas para siempre. Hola, almas hermosas. Y bienvenidos a Cuentos de Amor. Este es el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy tan emocionada de que estén aquí, listos para sumergirse en historias que harán que su corazón lata más rápido, que le saquen lágrimas y que los hagan creer en el poder del amor. Antes de comenzar, quiero conocerlos a todos ustedes. Comenten abajo y cuéntenme desde dónde nos están viendo, porque en el próximo video daré un saludo especial a algunos de ustedes, mis increíbles espectadores de todo el mundo. Me muero por ver hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola historia llena de emociones. Prepárense para sentir, reír, llorar y enamorarse una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ustedes. Y ahora, la historia comienza. Rose. La nieve llegó temprano aquel diciembre, suave y tímida, como un secreto que el cielo parecía dudar en revelar. Cayó sobre las calles de la ciudad en un blanco tranquilo, borrando huellas casi tan pronto como se formaban. Las luces navideñas brillaban en balcones y vidrieras, pero para algunos, la temporada no era magia, era recuerdo, era ausencia, era dolor envuelto en escarcha. En un pequeño apartamento al este de la ciudad, Emily Grace, 8 años, acercó su nariz al vidrio frío de la ventana. Su respiración empañó el cristal y, con un dedo pequeño, dibujó un corazón torcido. Lo borró enseguida. No quería que su madre lo viera. No quería que ella viera corazones. Corazones significaban amor. Y el amor, también significaba perder. Desde la habitación se escuchó una tos, suave al principio, luego profunda, dura, capaz de sacudir las paredes del alma de la niña. Emily giró rápidamente, sus manitas aferrándose al borde de su suéter, viendo a su madre, Lily Grace, aparecer con una sonrisa cansada pero luminosa. Lily estaba pálida de un modo que ni las luces navideñas podían disimular. Y aún así sonreía, siempre sonreía, como si no quisiera que Emily viera el peso que sus huesos cargaban. «Buenos días, mi estrella», susurró, acomodando un mechón rebelde del cabello de su hija. «Buenos días, mami», respondió Emily, su voz demasiado firme para alguien que entendía, en silencio, más de lo que debía. En la cocina, un tenue olor a avena con canela llenaba el aire. Delicada, modesta, porque lo poco que tenían debía alcanzar. Emily llevó los 2 tazones a la mesa y Lily sirvió una cucharada justa en cada uno. Hubo silencio, uno corto, frágil, hasta que Emily habló. «Mami, si hago un deseo de Navidad, ¿se puede cumplir?» Lily detuvo la cuchara en el aire. Sonrió, tierna, pero con una sombra de dolor. «Si crees de verdad que puede, entonces sí», respondió. Emily asintió, pero su mirada baja hacia la avena dejó ver algo que ninguna niña debería cargar. Ese deseo, lo necesitaba. Lo necesitaba más que juguetes, más que dulces, más que nieve. Al otro lado de la ciudad, en un ático que parecía suspenderse sobre las nubes, Jerry Lawson observaba caer la nieve desde un ventanal que dominaba todo el horizonte. Su traje estaba impecable. Su éxito era indiscutible, pero jamás se había sentido tan solo. 3 asistentes esperaban detrás de él, con agendas, correos, números, fechas. Jerry escuchaba y no escuchaba. Era hábil para ver grandes negocios, pero no sabía mirar el vacío en su propio pecho. «¿Qué sigue en la agenda?», preguntó, sin girarse. Una mujer de blazer rojo deslizó su dedo por una tablet. «El baile benéfico Lawson de Navidad, señor. Deberá dar un discurso. La gente espera algo emotivo este año. A la audiencia le gusta la emoción». Jerry soltó una risa breve, sin alegría. La emoción. Un idioma que alguna vez dominó. Que la vida le arrancó el día que su hermana menor murió. Demasiado rápido, demasiado injusto. Desde entonces, no había vuelto a decorar un árbol. «Envíenme lo que tenga que firmar», dijo, seco. «Sí, señor. Reuniones. Proyecciones. Cifras. Rostros vacíos. Millones que nunca llenarían el silencio de su vida. Porque el dinero no da calor. El éxito no hace hogar. La riqueza no devuelve a quien se ama.
En cuanto terminó el último punto, Jerry entró solo a su oficina, cerró la puerta, y dejó escapar un suspiro, como quien se permite respirar solo cuando nadie lo ve. Sobre su escritorio había un marco. Él y su hermana, años atrás. Sombreros de Navidad torcidos. Risas verdaderas. Tocó el vidrio del retrato un segundo, solo uno, y retiró la mano. Afuera, desde la ventana, una luz llamó su atención. Central Commercial Holiday Santa Hoy. Familias entrando. Niños sonriendo con listas largas. Una vida que él veía desde afuera. Que no sabía sentir. Y sin saber por qué, o quizás sabiéndolo muy en el fondo, Jerry tomó su abrigo. Quizá por un instante. Quizá para recordar algo humano. Salió. Mientras tanto, Emily y Lily también se preparaban. Dos bufandas. Guantes que no combinaban. Un abrigo con cierre gastado. La enfermedad era sutil, pero real. Y aún así, hoy saldrían. Hoy habría luces, chocolate caliente, sonido de campanas. Vamos por un chocolate, dijo Lily, al verlo en el brillo de los ojos de su hija. ¿Y a ver a Santa? Preguntó Emily, fingiendo normalidad, aunque su corazón latía como villancico apresurado. Lily sonrió con suavidad. ¿Y a ver a Santa? Caminaron juntas entre copos fríos. La ciudad entera estaba vestida de Navidad. Cada farola, cada tienda, cada canción que escapaba de un altavoz. El centro comercial brillaba al fondo como un sueño cálido. Emily apretó la mano de su madre. Lily respondió, con un apretón débil, pero lleno de amor. A pocos metros, Jerry Lawson cruzó la puerta giratoria del mismo centro comercial. Nadie lo reconoció. Nadie imaginaba que un hombre tan poderoso buscara calor en un lugar tan común. Miró luces. Escuchó risas. Vio familias completas. Y algo en él, algo escondido durante años, se dio 1 milímetro. Caminó sin rumbo. Y sin saberlo, se acercaba al corazón exacto del centro comercial. La zona de Santa Claus. Y allí estaba Emily. Pequeña. Inquieta. Esperando su turno. Con su deseo guardado como un tesoro que dolía. Jerry todavía no la había visto. Ella tampoco a él. Pero el destino ya había tomado nota. El momento que rompería y reconstruiría sus vidas, estaba a minutos. Si estuvieras en ese centro comercial, ¿habrías notado a una niña como Emily? ¿Habrías sentido el impulso de acercarte? La feria navideña estaba llena de luces, risas y el aroma a canela y castañas asadas que flotaba en el frío aire invernal. Los niños corrían emocionados de un puesto a otro, con las mejillas sonrojadas y las voces llenas de alegría. Sin embargo, en medio de ese bullicio alegre, Lily caminaba despacio, sujetando la pequeña mano de Emily. Sus ojos estaban ausentes, su sonrisa forzada. Cada destello de las decoraciones navideñas le recordaba con dolor todo lo que había perdido y la lucha constante por mantener a su hija feliz. Emily tiró del abrigo de su madre, señalando el tren de juguete que giraba alrededor de la pequeña pista. «Mamá, ¿podemos?» Lily se arrodilló, apartándole un mechón de cabello del rostro. «Lo siento, cariño, esta vez no», dijo, su voz temblando ligeramente, mientras forzaba una sonrisa. Emily frunció el ceño, sin comprender del todo por qué aquel día se sentía tan pesado. Se acercaron a la gran figura de Santa Claus en el centro de la plaza. Los niños hacían fila, riendo, sujetando sus listas de deseos. Lily se arrodilló junto a Emily mientras observaban a otros niños tomar fotos y susurrar sus deseos al oído de Santa. La alegría del momento parecía inalcanzable. Emily miró a Santa con ojos esperanzados, y Lily tragó saliva, sintiendo el peso de la realidad presionando sobre su pecho. Se inclinó ligeramente, y su voz fue apenas un susurro, temblorosa. Es la última Navidad de mamá». Sus ojos brillaban con lágrimas. Solo quiero que sea feliz». Eran palabras que ningún padre debería pronunciar, una confesión de agotamiento, miedo y desesperación silenciosa. Pero lo hizo, y en ese instante congelado, Jerry, que estaba cerca, escuchó. Era alto, imponente pero sereno, vestido con un abrigo oscuro que contrastaba con el bullicio festivo. Al principio pensó que había escuchado mal, pero luego captó la segunda parte. «Por favor, solo deja que tenga un momento feliz». Jerry se detuvo,
mientras el ruido de la feria desaparecía a su alrededor. Había enfrentado juntas directivas, traiciones y crisis complejas, pero esas palabras lo atravesaron más que cualquier batalla de negocios. Una madre, desgastada y vulnerable, susurrando el deseo más profundo de su corazón por su hija, sin saber que alguien escuchaba. Miró a Lily, arrodillada, sujetando la mano de Emily, su belleza marcada por el agotamiento, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que pedía protección. Algo se removió dentro de él, un instinto, un tirón, un reconocimiento silencioso de que esto era más que un momento de tristeza pasajera. Era una conexión humana que no podía ignorar. Jerry avanzó un paso, sutil, silencioso, como si un hilo invisible lo atrajera. Cada risa a su alrededor, cada grito de alegría, se sentía distante. En esa pequeña burbuja congelada, solo existían ella, su hija y él, la posibilidad de algo extraordinario colgando delicadamente en el aire. Lily volvió a susurrar, casi para sí misma. No sé cómo hacerla feliz. Su confesión estaba cargada de amor, miedo y agotamiento. Y Jerry, que había enfrentado juntas directivas, traiciones y desafíos que pusieron a prueba su alma, sintió su corazón apretarse. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que algunos problemas no se resolvían con dinero, influencia o poder. Algunos requerían solo coraje, empatía y la disposición a cuidar cuando realmente importaba. Finalmente, Jerry habló, suavemente, pero con una autoridad que incluso lo sorprendió. Tal vez yo pueda ayudar. Las palabras flotaron en el aire. Lily alzó la mirada, sorprendida, y sus ojos se encontraron con los de él por primera vez. Un extraño, un hombre que parecía completamente fuera de lugar entre las luces y risas, había escuchado su súplica, y había respondido. Por un instante, el mundo se detuvo. Emily parpadeó con curiosidad, Lily con asombro, y Jerry sintió el tirón innegable de la responsabilidad y la conexión. Era el momento en que la historia realmente comenzaba. Un encuentro casual, un deseo susurrado, y la chispa de algo que ninguno de los dos podía haber anticipado. La feria continuó a su alrededor, ajena a la tormenta emocional en el centro. Pero para Lily y Jerry, todo había cambiado. Un lazo silencioso se había formado, frágil pero potente, y el primer paso hacia un viaje compartido, de amor, sacrificio y esperanza, había comenzado. El calor del SUV había desaparecido, dejando solo el frío cortante de diciembre. Emily y Lily caminaban en silencio junto a Jerry mientras se la seguía por las estrechas calles hacia su apartamento. La ciudad estaba llena de luces navideñas, risas alegres rebotando desde las tiendas cercanas, pero una sensación de peso se cernía sobre los tres. La esperanza, frágil y peligrosa, temblaba entre ellos como una llama de vela que podía apagarse en cualquier momento. La pequeña mano de Emily seguía fuertemente entrelazada con la de su madre. Miraba a Jerry de vez en cuando, con curiosidad y una pizca de miedo, pero las palabras se quedaban atrapadas en sus labios. Quería preguntar tantas cosas. ¿Por qué nos está ayudando? ¿Quién es usted realmente? ¿Existen personas como usted fuera de los cuentos? Pero el miedo al desengaño, al romper otra promesa, la mantenía en silencio. Jerry, por su parte, sentía el peso de la responsabilidad presionándole como nunca antes. Había actuado impulsivamente, guiado por una mezcla de culpa, soledad y aquel susurro que había escuchado, aquel ruego no pronunciado que había sacudido algo dentro de él. Pero mientras la seguía por las calles, la duda se arrastraba en su mente. ¿Quién soy yo para intervenir? ¿Y si fallo con ellas? ¿Y si mi dinero no puede arreglar lo que está roto? Quería hacer algo, cualquier cosa, para aliviar su sufrimiento, pero una parte cautelosa de él resistía. Jerry siempre había controlado todo, negocios, horarios, finanzas, pero la vida así era caótica, impredecible, cruda. Y no estaba seguro de poder navegar por ella sin causar más daño que ayuda. Lily percibía su tensión. Caminaba lentamente, su tos marcando el aire como un recordatorio sutil de lo frágil que era. Cuando lo miraba, había gratitud en sus ojos, pero también cautela. Había sido decepcionada demasiadas veces. Sabía que la bondad podía desaparecer tan rápido como aparecía. Gracias, susurró finalmente Lily, su voz suave pero tensa. No tenía que hacer esto. Jerry se detuvo, mirándola.
Sus palabras flotaron en el aire frío como copos de nieve delicados. Lo sé, dijo con cuidado, casi temeroso de hablar más. Solo, pensé que tal vez podía ayudar. Los ojos de Emily se abrieron. ¿De verdad?, preguntó, su voz pequeña, apenas audible, pero cargada con años de sufrimiento silencioso y necesidades no satisfechas. Jerry asintió, sonriendo débilmente. De verdad. Pero en su interior, las dudas persistían. Había ayudado a muchas personas antes, sí, pero siempre desde la distancia, anónimamente, de manera eficiente, limpia. Nunca así. Nunca cara a cara con alguien que dependiera enteramente de él. La responsabilidad era aterradora. ¿Y si fallaba? ¿Y si no podía darles lo que realmente necesitaban? Emily notó su vacilación, aunque no pudiera nombrarlo. Los niños perciben emociones de maneras que los adultos olvidan. Algo en su mirada le decía que él también tenía miedo, y un hilo de esperanza comenzó a crecer. Pero junto con la esperanza, estaba la incertidumbre. La confianza frágil que habían comenzado a construir era delicada, como hielo sobre agua corriente. Un paso en falso y podría romperse por completo. Llegaron al edificio. Jerry ayudó a Lily a subir cuidadosamente los gastados escalones de concreto, insistiendo en que se apoyara en él cuando la tos la sacudiera. Emily lo siguió, su mano nunca soltando la de su madre, su pequeño cuerpo temblando con el frío. Dentro del apartamento, Lily y Emily se acomodaron cerca del modesto calefactor, el débil aroma a libros viejos y muebles gastados llenando el espacio. Jerry permaneció de pie, incómodo, sin saber dónde colocarse. Esto no era una sala de juntas, ni un evento de gala, ni una reunión de negocios. No había reglas. No había camino claro. Emily rompió el silencio primero. ¿Siempre ayuda usted a extraños así? Jerry dudó. Quiso decir algo ingenioso, tranquilizador, pero nada parecía honesto. Finalmente, admitió suavemente, no realmente. Pero a veces, alguien te recuerda que hay algo más en la vida que números y negocios. Las palabras quedaron flotando, y Emily sintió la verdad detrás de ellas. Había dolor en su voz, una soledad que resonaba con la suya propia. Y aún así, a pesar de eso, él había elegido actuar. Ese pequeño acto de valor y bondad hizo que su corazón doliera y se llenara al mismo tiempo. Pero aún compartiendo estos momentos tentativos, la resistencia persistía. Lily se retiró ligeramente en su silla, abrazando a Emily a su lado. No podemos depender de nadie, susurró casi para sí misma. La gente viene y va, y las promesas se rompen. Jerry asintió en silencio, comprendiendo. Él también había roto promesas, incluso consigo mismo. No presionó. Esperó. Porque en situaciones así, forzar la confianza solo conduce al desastre. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo las calles en silencio. Dentro, 3 vidas flotaban al borde de la conexión, cada una temiendo alcanzar del todo, pero todas deseando secretamente hacerlo. La tensión era cruda, delicada y dolorosa. Este acto de bondad, esta pequeña intrusión de esperanza en sus vidas, era aterradora para todos. Pero el susurro que lo había comenzado todo, la súplica silenciosa de la niña por su madre, permanecía en la mente de Jerry, recordándole que algunos momentos exigían valentía, incluso cuando el miedo era abrumador. Y así, la resistencia persistió, pero la semilla ya estaba plantada. Ninguno de los 3 podría regresar a la vida que conocían antes. ¿Alguna vez has dudado en confiar en alguien que quería ayudarte? Comenta tu experiencia abajo. El viento afuera se había vuelto más cortante, azotando la nieve en pequeños cristales que picaban como agujas. Dentro del apartamento, el calor débil del calefactor apenas resistía el frío invernal. Lily estaba sentada al borde del desgastado sofá, tosiendo suavemente, mientras Emily se acurrucaba a su lado, tratando de distraer a su madre con historias susurradas sobre la escuela y peleas de bolas de nieve imaginarias. Jerry permanecía de pie cerca de la puerta, sin saber si sentarse, caminar de un lado a otro o simplemente irse. Pero irse ya no era una opción. La decisión se había tomado por él, por las circunstancias, por el destino, por la necesidad humana que flotaba en el aire. ¿Necesitan algo ahora?, preguntó Jerry con cuidado, rompiendo finalmente el silencio.
Su voz, calmada pero vacilante, era el tipo de presencia silenciosa que invitaba a confiar pero no exigía nada. Lily lo miró, cautelosa pero no hostil. «Está bien», dijo, con la voz quebrada por el cansancio. «Nos arreglaremos, siempre lo hacemos». Emily inclinó la cabeza, estudiándolo. «Él quiere ayudar, mamá», susurró. Tal vez podemos dejar que lo haga». Lily miró a su hija y luego a Jerry. Algo en su postura, en la forma en que parecía fuera de lugar pero genuino, hizo que su corazón dudara. Había estado enfrentando el mundo sola durante tanto tiempo, pero aquí había alguien dispuesto a intervenir, alguien que podía ayudar. Y aún así, confiar no era fácil. Jerry notó su vacilación y asintió, aceptando la decisión. No presionó. Ajustó su abrigo y permaneció de pie, dando espacio pero sin desaparecer. Podía sentir el peso de su propia incertidumbre. Quería ser más que un espectador en sus vidas, pero no estaba seguro de merecerlo. El apartamento estaba en silencio, salvo por la tos ocasional de Lily, el zumbido lejano del tráfico y los pequeños susurros de Emily sobre ángeles de nieve imaginarios. Los minutos se estiraron, largos y cuidadosos. Poco a poco, la proximidad, compartir el mismo espacio, respirar el mismo aire, comenzó a hacer su magia. Jerry se acercó, notando pequeños detalles que antes no había visto, como las manos de Lily temblaban ligeramente al sostenerlas de Emily, como el cabello de Emily atrapaba la débil luz del calefactor, el tenue aroma de tela gastada mezclado con canela, recuerdo de un intento de dulce navideño del día anterior. Se dio cuenta de que, a pesar de toda su riqueza, nada que poseyera había sido tan real. «Mañana puedo traer algunas cosas», dijo suavemente. «Mantas, comida, tal vez medicina para tu mamá». Los ojos de Emily se abrieron. «¿De verdad?» Jerry asintió. «Si me dejan». Lily dudó, y finalmente susurró. «Aceptaremos ayuda, pero no porque tengamos que hacerlo. Porque elegimos hacerlo». Las palabras eran simples, pero cargadas de un peso enorme. Jerry sintió algo que no había sentido en años, una apertura, una grieta en la armadura de su corazón. Asintió lentamente, comprendiendo que este pequeño acto de confianza valía más que cualquier acuerdo o contrato. Durante las siguientes horas, los tres permanecieron juntos en ese pequeño apartamento. Jerry ayudó a llevar los pocos víveres que habían comprado, enseñando a Emily cómo acomodarlos suavemente, sin aplastar nada. Lily observaba en silencio, con una mezcla de alivio y escepticismo. Emily rió suavemente cuando Jerry dejó caer accidentalmente una caja de galletas, haciendo que rodaran por el piso. Su risa comenzó tímida, pero luego más genuina cuando Jerry se unió, sacudiendo la cabeza y fingiendo perseguir las galletas rebeldes. Por primera vez en meses, el apartamento se sentía vivo. El calor no venía solo del calefactor, sino de la conexión, de los momentos compartidos, de risas que eran vacilantes pero reales. Al caer la noche, Lily descansaba en su silla, Emily acurrucada a su lado y Jerry sentado frente a ellas, observando en silencio. La ciudad afuera brillaba con luces navideñas, pero nada era tan intenso como el lazo frágil que se estaba formando en ese pequeño apartamento. Aunque el miedo y la incertidumbre seguían presentes, la proximidad forzada comenzaba a dar frutos. Ya no eran extraños compartiendo un encuentro fugaz. Eran tres vidas tocándose, influyéndose y sanando de manera sutil, casi imperceptible. Y aunque ninguno de ellos podía admitirlo del todo, las paredes que protegían sus corazones empezaban a caer, ladrillo por ladrillo, copo de nieve por copo de nieve. Afuera, la tormenta de nieve aumentaba. Adentro, el calor permanecía, débil pero firme. Y en ese espacio compartido y silencioso, los primeros hilos de esperanza comenzaron a tejerse en algo más fuerte, algo que quizás sobreviviría al crudo invierno que aún estaba por venir. El apartamento estaba en silencio, y la tormenta de nieve afuera silenciaba la ciudad, como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Emily se había acurrucado junto a su madre en el sofá, observando cómo la débil luz del calefactor parpadeaba sobre las paredes gastadas. Jerry permanecía sentado frente a ellas, el aire cargado de una tensión no expresada que ninguno quería romper. El espacio era pequeño, pero allí todo parecía magnificado, sus miedos, sus dudas y ahora,
el débil hilo de confianza que comenzaba a formarse. Fue Emily quien habló primero, aunque sin darse cuenta de que estaba abriendo una puerta que los llevaría a todos al pasado. Mamá, ¿por qué no tenemos un árbol de Navidad de verdad, como los demás? Su voz era suave, casi tímida, como si temiera la respuesta. Lily tragó saliva, con la garganta apretada. No había querido responder esa pregunta durante años, no quería que Emily viera la verdad detrás de su escasez. Pero ahora, con Jerry presente, un extraño que había ofrecido ayuda sin dudar, sintió una extraña presión por ser honesta, por explicarse. ¿Por qué? El año pasado no pudimos comprarlo, dijo finalmente Lily, con la voz quebrándose ligeramente. Miró a Jerry, quien asintió suavemente, animándola a continuar. Y el año anterior, bueno, tu padre, él, falleció justo antes de Navidad. No pude celebrar. Ni siquiera pude. No pude ni comprar un árbol. Los ojos de Emily se abrieron ligeramente. Sabía que su padre había muerto, había sentido su ausencia todos los días, pero escuchar la voz temblorosa de su madre hablar de él hizo que la pérdida fuera más aguda, más pesada. Yo no lo recuerdo mucho, susurró Emily. Solo recuerdo su risa y el coche de juguete que me dio. Las manos de Lily temblaron ligeramente al tomarlas de su hija. El recuerdo de su esposo, del hombre que les había prometido una vida llena de risas, llegó como una ola que había mantenido a raya durante años. Jerry permaneció en silencio, absorbiendo la escena ante él. Había visto pérdidas antes, por supuesto, familias rotas por enfermedades, pobreza, desgracia, pero esto era diferente. Lo veía en una escala humana, íntima, cruda. Era una realidad que el dinero nunca podría reparar, una herida que ninguna caridad podría curar. Y aún así, también vio el valor de Lily y Emily, su resiliencia frente al dolor, y eso despertó algo que había estado enterrado por mucho tiempo dentro de él. Por un momento, nadie habló. El único sonido era el débil siseo del calefactor y el golpeteo distante de la nieve contra la ventana. La mente de Jerry vagó, como solía hacerlo, hacia su propio pasado. Surgieron recuerdos que había enterrado durante años, recuerdos de su hermana menor, Claire, que había sido la única persona que realmente lo entendía. Claire era vibrante, llena de vida, y su muerte había dejado un vacío que él había intentado llenar con éxito, poder y riqueza. Pero nada lo llenó. Nada había alcanzado la profundidad de esa pérdida. Se aclaró la garganta, sorprendiendo a Lily y Emily con el peso en su voz. Saben, entiendo un poco lo que es perder a alguien, dijo cuidadosamente, cada palabra medida. Perdí a mi hermana hace años. Me sumergí en el trabajo después de eso, pensando que el dinero y el éxito podían arreglar las cosas. Pero no es así. No reemplaza personas, ni risas, ni amor. Lily lo estudió, con escepticismo mezclado con curiosidad. ¿Y eso lo hizo querer ayudarnos? Jerry asintió lentamente. Vi algo en ustedes, en Emily. Vi un recordatorio de que la vida no es solo sobrevivir o mantenerse ocupado. A veces, se trata de los pequeños momentos. Y a veces, alguien tiene que recordarte que incluso en el dolor, todavía puedes conectar. Emily parpadeó rápidamente, procesando sus palabras. Nunca había conocido a alguien como él. Alguien que había perdido tanto y aún así ofrecía bondad sin esperar nada a cambio. Era confuso, abrumador y a la vez inspirador. Durante la siguiente hora, las historias fluyeron suavemente entre ellos. Lily habló de la lucha por mantener a Emily, de las incontables visitas al hospital, de las noches en vela preguntándose cómo podría mantener a salvo a su hija. Emily compartió pequeños recuerdos de su padre, y las pocas tradiciones que intentaban mantener pese a las dificultades. Jerry escuchaba, ocasionalmente contando historias de su hermana, de la familia que había perdido demasiado pronto. Cuando la conversación disminuyó, los tres habían cambiado. Algo no dicho había cambiado, sus defensas habían caído ligeramente, lo suficiente para permitir que la empatía y la comprensión fluyeran entre ellos. Todos habían compartido heridas, dolor y recuerdos que rara vez revivían, y sin embargo, al hacerlo, un lazo frágil comenzó a formarse. Aún así, bajo la superficie, persistía la corriente subterránea del miedo. Lily temía que la esperanza fuera peligrosa, que Jerry se fuera,
que la bondad fuera efímera. Jerry temía que sus esfuerzos nunca fueran suficientes, que el dinero no pudiera reparar lo que la vida había roto. Y Emily temía perder a su madre y también este destello de esperanza que acababa de aparecer. La nieve continuaba cayendo afuera, implacable y hermosa, cubriendo la ciudad de blanco. Adentro, sin embargo, la tormenta de emociones finalmente encontró una pausa, un espacio tranquilo donde la honestidad comenzaba a romper años de instintos de supervivencia, miedo y silencio. Esto no era una resolución. Aún no. Pero sí era el comienzo de la comprensión. El reconocimiento de que sus vidas ya no eran completamente separadas, que sus pasados, aunque llenos de dolor, los habían moldeado de maneras que ahora podían compartir. Y al compartir, quizás, podrían comenzar a sanar. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas gastadas, derramando un resplandor pálido sobre el modesto apartamento. Afuera, las calles de la ciudad aún estaban cubiertas por la nieve recién caída, brillando como una manta de esperanza frágil. Dentro, sin embargo, el ambiente era tranquilo, casi reverente. Las revelaciones de la noche anterior habían cambiado algo en cada uno de ellos. Ya no eran solo madre e hija, y un benefactor distante. Eran tres personas conectadas por su vulnerabilidad compartida, y ese vínculo, delicado como era, necesitaba nutrirse. Emily fue la primera en romper el silencio, tirando de la manga de Jerry con la energía que solo un niño puede tener después de una noche inquieta. ¿Podemos hacer galletas hoy?, preguntó, su voz brillante, casi esperanzada. Jerry miró a Lily, quien ofreció una pequeña sonrisa, todavía tímida. Creo que es una gran idea, dijo suavemente. Las haremos juntos. Pero debes prometer que no comerás toda la masa antes de hornearla. Emily se rió. No puedo prometer eso. Era un momento simple, pero rompió la tensión que había sostenido el apartamento como una pesada cortina. Jerry rió, un sonido bajo pero genuino, y algo en los ojos de Emily se suavizó. Rara vez escuchaba a un adulto reír sin restricciones, sin cautela. Por un instante, las dificultades pasadas se desvanecieron, y el apartamento olía levemente a harina y azúcar, a calor y posibilidad. Mientras trabajaban juntos en la pequeña cocina, la atención de Jerry a los pequeños detalles se volvió evidente. Le mostró a Emily cómo medir la harina con precisión, cómo mezclar suavemente las chispas de chocolate e incluso la dejó romper los huevos con cuidado. Lily observaba desde la mesa, tomando lentamente una taza de té, interviniendo solo de vez en cuando, pero principalmente observando. Había una ternura sutil en la forma en que Jerry trataba a Emily, no como a una extraña o un caso de caridad, sino como alguien digno de atención, cuidado y respeto. ¿Sabes?, dijo Jerry en voz baja, cuando era niño, mi hermana y yo hacíamos galletas así cada Navidad. Siempre se escondía algunas chispas de chocolate bajo la manga. Nunca le dije que lo sabía, solo la dejaba sentirse orgullosa. Los ojos de Emily se abrieron. ¿De verdad? ¿Se metía en problemas? Jerry negó con la cabeza, sonriendo levemente. Nunca. A veces, dejar que alguien sienta alegría, incluso en cosas pequeñas, es el mejor regalo que puedes dar. El ambiente se fue suavizando. La risa comenzó a llenar el pequeño apartamento, primero tímida, luego más libre. Emily se apoyó contra su madre, susurrando. Creo que es buena persona, mamá. El pecho de Lily se tensó ante esas simples palabras, mezcla de alivio y cautela persistente. Sí, dijo suavemente, mirando a Jerry. Lo es. Al mediodía, el apartamento olía a galletas recién horneadas, canela y algo menos tangible pero igualmente vital, conexión. Jerry, Lily y Emily habían comenzado a compartir no solo el espacio, sino también sus sentimientos. Pequeños gestos, bromas silenciosas y actos de cuidado tejieron un delicado tapiz de confianza y afecto. Incluso en estos momentos pequeños, la mente de Jerry recordaba la enorme responsabilidad que había aceptado. El vínculo era frágil, sí, pero también real. Cada sonrisa, cada risa, cada mirada silenciosa llevaba la pregunta no dicha. ¿Podrá esto durar? Más tarde, mientras se sentaban juntos en el sofá, Emily sostenía una galleta ligeramente quemada en la mano y susurró casi conspirativamente. ¿Crees que Santa realmente vendrá esta noche? Jerry sonrió suavemente,
acomodando un mechón de cabello rebelde detrás de su oreja. Creo que podría. Pero a veces, son las personas a tu alrededor quienes traen la verdadera magia. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino del reconocimiento silencioso de que la vida aún podía sorprenderla, de que la bondad todavía podía llegar a su familia. La nieve continuaba cayendo afuera, pero dentro, el pequeño apartamento se había convertido en un refugio, un lugar donde la risa, el calor y la confianza frágil podían existir, aunque fuera por un momento. Y en ese instante, los tres aprendían a apoyarse unos en otros, a compartir sus cargas con suavidad y a permitir que los primeros indicios de sanación echaran raíces. El apartamento, que antes estaba cálido y vivo con el olor de las galletas y el suave resplandor del calefactor, ahora se sentía pesado, casi asfixiante. La frágil burbuja de confianza y comodidad que Jerry, Lily y Emily habían construido estaba a punto de enfrentar su primera tormenta real. Todo comenzó de manera aparentemente inocente, con un golpe en la puerta. Jerry Dudo Onchester Breer. Afuera estaba un hombre con un abrigo oscuro, sosteniendo un portapapeles, con una expresión que mezclaba autoridad y algo más calculador. ¿Señor Jerry Whitman?, preguntó el hombre, su tono profesional pero cortante. Necesito hablar con usted sobre las circunstancias que rodean este apartamento y las personas que están dentro. Jerry se tensó, un destello de alarma cruzando su rostro. ¿Qué quiere decir? El hombre miró más allá de él, hacia Lily y Emily. Hay preocupaciones sobre vivienda, bienestar y supervisión. Se nos ha informado que esta situación podría no cumplir con ciertos estándares. El corazón de Lily se hundió. ¿Qué?, susurró, su voz temblando. Antes todo estaba bien. ¿Por qué les importa ahora? Miró a Jerry, con ojos llenos de pánico y miedo. ¿Por qué ahora? Jerry se pasó la mano por el cabello, frustrado pero intentando mantenerse calmado. Es un malentendido. Puedo manejarlo. Solo. Por favor, mantengan la calma. La pequeña voz de Emily tembló desde el sofá. Mamá, ¿nos van a llevar? Lily negó violentamente, intentando tranquilizar a su hija, pero incluso ella sentía como el pánico la invadía. La confianza que habían comenzado a construir parecía romperse en ese instante, reemplazada por el miedo y la incertidumbre. En medio de este caos, el teléfono de Jerry vibró. Un mensaje de su asistente, rumores circulando. Reporteros afuera. Saben que estás aquí. La tensión se rompió como un hilo frágil. La actitud controlada de Jerry se resquebrajó. No puedo arriesgar que ninguno de ustedes salga lastimado por mi culpa, murmuró, con una mezcla de frustración y miedo. No. Tal vez no debería haberme involucrado. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. Nos estabas ayudando. ¿Por qué dices eso? Él apartó la mirada, con la culpa marcada en el rostro. Porque ayudar no siempre es seguro. A veces pone en peligro a las personas que más te importan. No pensé en cómo esto podría afectarlas a ustedes. Los sollozos pequeños de Emily rompieron el silencio momentáneo, resonando dolorosamente en el apartamento. Me gusta él, mamá, gritó. ¿Por qué se va? El mundo fuera del apartamento parecía presionar. Una tormenta que no era de nieve esta vez, sino de malentendidos, miedo y presión externa. La frágil confianza que habían cultivado parecía imposible de proteger frente al peso de la realidad. Jerry trató de acercarse, de tomar la mano de Lily, pero ella se apartó instintivamente, sintiendo una mezcla de miedo, dolor y desconfianza. No, susurró con fuerza. No puedo arriesgar esto. La tensión escaló aún más cuando el hombre en la puerta añadió otra complicación. Señor Whitman, a menos que esto se resuelva rápidamente, tendré que tomar medidas. No hay tiempo para demoras. El apartamento, antes un refugio, ahora se sentía como una jaula. Las emociones estaban al límite, miedo, enojo, desesperación y angustia chocaban en cada mirada y palabra. Los instintos protectores de Jerry le gritaban que se fuera, que resolviera la situación solo, pero no podía abandonar a Lily y Emily. Aún así, cada acción parecía alejarlas más. Por primera vez, Lily cuestionó la realidad de la bondad, de la confianza y de la esperanza. Se preguntó si dejar entrar a Jerry había sido un error. Las lágrimas de Emily eran como pequeñas dagas de verdad,
Los corazones podían romperse en un instante, y la inocencia era frágil. Jerry sintió todo el peso de sus errores, las consecuencias de involucrarse en una vida que no comprendía del todo, y el costo emocional de importar demasiado. El punto de quiebre había llegado. Su vínculo, tan tierno y frágil, parecía irremediablemente roto. Palabras no dichas, acciones malinterpretadas y presiones externas convergieron para crear un momento en el que el miedo superó la esperanza, dejando a todos cuestionando si la conexión, y el amor, era realmente posible. El apartamento quedó en silencio tras la confrontación, pero los ecos de la tensión persistieron. Cada pequeño gesto ahora llevaba el peso de la posible pérdida. Cada mirada contenía desconfianza. Y aunque nadie lo dijera, todos sentían la dolorosa verdad. A veces, las presiones del mundo podían amenazar los lazos más preciados, y solo el coraje, la honestidad y la vulnerabilidad podrían repararlos. Afuera, la nieve continuaba cayendo en silencio, indiferente a la tormenta emocional que rugía adentro. Dentro, 3 vidas colgaban en equilibrio, enfrentando la dolorosa pregunta: ¿podremos sobrevivir a esta fractura, o todo lo que construimos ha sido destruido? El apartamento estaba en silencio ahora, casi de manera opresiva, tras la tormenta emocional de la tarde anterior. Afuera, la nieve había dejado de caer, y las calles brillaban bajo un sol invernal pálido. Pero adentro, la atmósfera era densa, cargada de tensión no resuelta, culpa y los ecos persistentes de la confianza rota. Lily se sentó en el sofá, envuelta en una manta suave, con las manos apretadas en el regazo. Miraba por la ventana, aunque apenas veía la nieve. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: miedo, enojo, alivio, anhelo y confusión. Durante horas había repasado cada momento de la confrontación, cada palabra de Jerry y cada una que no se había atrevido a pronunciar. Se cuestionaba constantemente: ¿habré reaccionado mal? ¿Debería haber confiado en él? ¿Vale la pena la esperanza, incluso con tanto riesgo? Al otro lado de la habitación, Jerry permanecía en el sillón que había estado evitando durante horas, mirando sus manos. El peso del fracaso lo aplastaba como una piedra. Había querido ayudar, llevar calor y seguridad a una familia que había sufrido demasiado, pero ahora lo cuestionaba todo. Sus intenciones eran puras, pero los resultados eran confusos. Los sollozos de Emily, el miedo de Lily, la presión burocrática, todo lo hacía sentir impotente. Y por primera vez en años, comprendió que ni el dinero ni la influencia podían arreglarlo todo. La verdadera conexión humana exigía vulnerabilidad, y tenía miedo del costo. Emily, sintiendo la tensión pero demasiado pequeña para entenderla por completo, se había refugiado en un rincón con un osito de peluche apretado contra el pecho. De vez en cuando espiaba a Jerry y Lily, con los ojos abiertos, suplicando silenciosamente por la familia que más deseaba. Durante largos minutos, ninguno habló. Las palabras parecían demasiado peligrosas, demasiado expuestas. Ambos eran conscientes de que decir algo equivocado podía destruir el frágil hilo que aún los conectaba. Sin embargo, ese hilo existía, tenue pero persistente, como una vela parpadeante en la oscuridad. Finalmente, Jerry rompió el silencio, su voz baja pero firme. Lily, sé que te asustaste. Sé que generé dudas, y no puedo deshacer eso. Pero irme ahora, dejarlas a ti y a Emily sin siquiera intentar arreglar esto, eso no es una opción para mí. No las abandonaré, dijo, con cada palabra cargada de sinceridad. Lily levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Su orgullo y su miedo luchaban dentro de ella, cada uno queriendo dominar. Había sido tan cuidadosa protegiendo a su hija, para resguardarlas a ambas de la decepción, que casi había olvidado cómo se sentía arriesgar su propio corazón. Jerry, tartamudeó, las palabras atrapadas en la garganta. Había ensayado tantos argumentos, tantas razones para alejarlo, pero ninguna se sentía correcta ahora. La honestidad cruda en sus ojos, el peso de sus palabras, hicieron que sus defensas se sintieran súbitamente inútiles. No tienes que decir nada todavía, susurró él, inclinándose ligeramente hacia adelante, con las manos abiertas e invitantes. Solo, necesitaba que supieras dónde estoy. El momento se prolongó, pesado de anticipación. Los dedos de Lily se enroscaron en la manta,
y lentamente alcanzaron la mano de Jerry. Su mano temblaba, pero tocó suavemente el borde del sillón donde descansaban las suyas. Él miró hacia abajo, encontrando su mirada, y asintió con suavidad. Ese pequeño contacto era eléctrico, llevaría miedo, confianza, disculpa y esperanza todo al mismo tiempo. Yo, tengo miedo, admitió Lily, con la voz quebrada ligeramente. ¿Miedo de que abrir mi corazón solo traiga dolor? Lo sé, dijo Jerry suavemente. Yo también tengo miedo. Pero también sé que la única manera de cuidar realmente es arriesgarlo todo. Y elijo asumir ese riesgo, contigo. Con Emily. Emily, observando el intercambio, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio y se subió al regazo de su madre, enterrando su rostro en el pecho de Lily. La tensión en la habitación comenzó a disolverse, reemplazada por una esperanza cautelosa. Podemos intentarlo, murmuró Lily. Su voz era pequeña, pero decidida. Podemos intentarlo, juntos. Jerry alcanzó a sostener suavemente las manos de Lily y Emily. Ese simple gesto decía más que cualquier palabra: compromiso, protección y disposición a enfrentar lo desconocido juntos. La tarde pasó lentamente, llena de conversaciones tranquilas y risas tentativas. Hablaron de cosas pequeñas, planes para las fiestas, juegos tontos, sueños para el futuro, pero bajo la superficie corría una corriente más profunda, la promesa mutua de confiar, sanar y elegir el uno al otro a pesar del miedo. Al anochecer, el apartamento se sentía diferente. No perfecto, no sin cicatrices, pero vivo. Vivo con posibilidad. La elección se había hecho, no solo perdonar, no solo quedarse, sino abrazar la vulnerabilidad, abrir el corazón completamente y permitir que el amor echara raíces. La nieve afuera se había derretido ligeramente, dejando que las luces de la ciudad brillaran a través del crepúsculo. Adentro, los tres se sentaron juntos, una familia frágil ahora unida por el coraje, la elección y la esperanza. Para Jerry y Lily, era más que reconciliación, era una decisión consciente de entrar en el amor plenamente, a pesar del pasado, del miedo y de la incertidumbre del mañana. En ese momento comprendieron algo profundo. El mayor riesgo en la vida no era amar, sino no aprovechar la oportunidad de hacerlo cuando se presentaba. Y eligieron amar. La primera nieve de la noche caía suavemente sobre los cristales de las ventanas, cubriendo las calles con una capa brillante que reflejaba la pálida luz de las farolas. Dentro del apartamento, el aire estaba cálido, impregnado del reconfortante aroma a cacao y galletas recién horneadas, un recordatorio de los momentos simples y tiernos que habían llegado a definir a su frágil familia. Jerry, Lily y Emily se sentaron juntos en el sofá. El silencio era tranquilo, el tipo de silencio que llega después de la tormenta, después de las lágrimas, después de los malentendidos desgarradores. Los acontecimientos de los últimos días, la confrontación, el miedo, las amenazas burocráticas, habían dejado su marca, pero los lazos que habían cultivado ahora se sentían irrompibles. Emily, con los dedos diminutos sujetando una galleta de chispas de chocolate un poco derretida, levantó la mirada hacia Jerry con ojos llenos de confianza. ¿Crees que Santa vendrá esta noche?, preguntó, repitiendo la misma pregunta susurrada de semanas atrás, la que había atraído a Jerry a sus vidas. Jerry sonrió, despeinándole suavemente el cabello. Creo que sí. Pero sabes, a veces la magia no viene de un hombre con traje rojo. A veces viene de las personas que se preocupan unas por otras. Personas que son lo suficientemente valientes como para amar, aunque de miedo. Los ojos de Emily brillaron mientras se acurrucaba contra Lily, susurrando. Eso también es magia. Lily sonrió suavemente, con el corazón lleno. Miró a Jerry, sintiendo una mezcla abrumadora de gratitud, alivio y afecto. Hemos pasado por tanto, pero aquí estamos. Juntos. Jerry extendió sus manos y tomó las de ambas, sosteniéndolas con suavidad. Ese simple gesto decía más que 1000 palabras: compromiso, protección y la disposición a enfrentar lo desconocido juntos. Durante un largo momento, simplemente permanecieron allí, dejando que la calidez de la conexión llenara la habitación. La nieve continuaba cayendo afuera en silencio, pero ya no se sentía fría. Era hermosa, pacífica, un reflejo de sus corazones sanados. Más tarde, mientras la noche se profundizaba,
Jerry ayudó a Lily y Emily a colgar pequeños adornos en el pequeño árbol de Navidad que habían colocado en la esquina. Cada adorno representaba un recuerdo, una nueva tradición o un pequeño chiste compartido. Había una alegría simple en el acto, pero bajo la superficie corría algo más profundo. Una celebración de supervivencia, confianza y el valor de elegirse unos a otros. Lily colocó una pequeña estrella en la punta del árbol y se alejó para admirarlo. Se volvió hacia Jerry, con una emoción contenida que le atrapaba la garganta. Gracias, por todo. Por quedarte. Por creer. Por ayudarnos a volver a creer en la esperanza. Jerry sonrió, con suavidad en los ojos. No gracias a ti. Por confiar en mí. Por dejarme entrar. Por permitirme ser parte de esta familia. Emily, incapaz de contenerse, saltó a su regazo, abrazándolo con fuerza. Te quiero, Jerry, exclamó entre risas. Jerry la abrazó con ternura, sintiendo un amor pleno como hacía años no experimentaba. Lily los observó, con una sonrisa iluminando su rostro mientras sentía que el peso de las últimas semanas finalmente se levantaba. Los errores, los miedos, las dudas, todavía formaban parte de ellos, pero ya no tenían poder sobre sus corazones. El amor había triunfado, la esperanza había sobrevivido, y los tres eran ahora una verdadera familia. A medida que caía la noche, el apartamento brillaba con una luz cálida. Afuera, la ciudad relucía bajo un manto blanco. Adentro, había risas, calor y una sensación de paz. Los copos de nieve, deslizándose frente a las ventanas, reflejaban la belleza tierna de los momentos que ahora compartían. Y en algún lugar, en la quietud de aquella noche mágica, Jerry, Lily y Emily comprendieron una verdad profunda. La vida siempre traería desafíos, pero los lazos que habían elegido cultivar, el amor que habían decidido abrazar, eran lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier cosa. Emily se acurrucó entre Jerry y Lily, susurrando, «Es la mejor Navidad, mamá». Lily le dio un suave beso en la frente. «¿Y nuestras preocupaciones no la arruinarán, cariño? Estamos juntos. Siempre». Jerry sonrió, envolviendo con sus brazos a ambas. «Juntos. Siempre». Si la vida tuviera una cámara, habría pausado en ese momento perfecto y tierno. Tres corazones, conectados, sanando y lo suficientemente valientes para amar a pesar de las cicatrices. Afuera, la primera nieve seguía cayendo, silenciosa y brillante, un eco de esperanza, amor y la promesa de muchas navidades por venir. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.